complicado, ¿Cuáles bases nitrogenadas tiene cada ácido nucleico? ¿Cómo se aparean entre sí? Se separan entre sí, perdón. Bien. Bueno, ¿sabés lo que es una base nitrogenada? No me quedó muy claro eso. No te quedó muy claro. No. No te lo voy a explicar. Para que comparto pantalla. A ver, ¿me estás viendo lo que te comparto? Romy. Sí, perdón, sí, estaba silenciada, sí. Ah, bien. Bueno, ¿me estás viendo lo que comparto? Sí. Bien. ¿Qué diferencia vos ves acá con las fórmulas que veíamos antes? La de la glucosa, por ejemplo, o la del colesterol. Te voy a recordar, el colesterol lo tenés acá. Para la glucosa la tenés acá. ¿Son todos qué? Todos carbono. Carbono, donde no te marca nada quiere decir que es carbono. Carbono, es decir, acá hay 6 carbonos. Y acá hay un puente de oxígeno, ¿no? Este es la glucosa. Acá tenés en la sacarosa, en el almidón, por ejemplo, que tenés muchas uniones de glucosa, que es lo mismo, es carbono, 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 carbono. Ahora nos vamos a los lípidos. Donde no te dice nada es carbono. O sea, carbono, 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 tiene todos carbonos, el colesterol. En cambio, las bases nitrogenadas, como la palabra lo dice, viene de nitrógeno. Entonces, en vez de carbonos, en algunos lugares, ¿qué hay? Nitrógeno. Nitrógeno, exactamente. Entonces, son parecidas desde el punto de vista del dibujo, pero en realidad son otros compuestos, que nada que ver. Los otros eran carbono puro y acá hay mucho nitrógeno. Donde no hay nada es carbono, pero en donde está la N, en lugar de carbono, es nitrógeno. Bien. ¿Claro? Bueno, bien. Entonces, tenemos que las que tienen dos anillos, uno de 6 y uno de 5, son purinas. Y las que tienen solamente un anillo de 6 son piridiminas. El dibujo es parecido al de la glucosa, acuérdense, pero nada que ver. Estas son nitrogenadas. ¿Está claro? Sí. ¿Lo entendieron todos eso? ¿Los demás también? Están silenciados. Pero si alguno no lo entendió, sáquese el micrófono y me lo dice. Bueno, lo entendieron todos. Bueno, estas bases nitrogenadas están unidas a un azúcar de 5. ¿Cuál es el único azúcar de 5 del que hablamos? ¿Glucosa? La ribosa. Ribosa, perdón. Exactamente. Entonces la ribosa la tenemos acá. La base nitrogenada se une a la ribosa. Y la ribosa, a su vez, se une a un grupo fosfato. Entonces, eso es el nucleótido, es la cadenita, es como si fuera el aminoácido de una cadena, o o la glucosa de un polisacárido, del almidón, por ejemplo. Es la unidad, la más chiquitita. Pero en el almidón, por ejemplo, ¿cuántas unidades tenemos? No cuántas por cantidad, sino qué tipo de unidades. Una sola, que es la glucosa, en el almidón. Glucosa, 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 son cadenas de glucosas. Las proteínas son cadenas de aminoácidos, pero los aminoácidos pueden ser 20 distintos. Es decir, puede ser alanina, puede ser ácido peptóico, es decir, puede ser cualquiera que según la combinación va a dar la característica de esta proteína. Los nucleótidos son solamente 4. 4 para el ADN y 4 para el ARN. Estos tres primeros los tenemos este y este los tenemos tanto en el ADN como en el ARN, estos tres. La adenina, la guanina y la citosina.
Pero en cambio la timina solamente en el ADN y el uracilo solamente en el ARN. O sea que si bien son 4, cambian estos dos últimos según sea ADN o ARN. Y la otra diferencia que tenemos es en el azúcar, que en el ADN es desoxirribonucleico. Entonces, este hidrógeno no está. En cambio, en el ARN es ácido ribonucleico. Este H, está, este hidrógeno. ¿Entendieron entonces la diferencia entre el ADN y el ARN? Uno le falta un hidrógeno en la ribosa. Y aparte, algunos tienen uracilo y otros tienen timina, según sea ARN o ADN. ¿Quedó claro la diferencia? Bueno, perfecto. Entonces, un nucleótido, ¿qué es? Es la unidad única, digamos, que se van a formar las cadenas y ahí se va a formar el ADN o el ARN. Esas cadenas, ¿cómo se van a formar? Acá la tenemos. La ribosa se une con una unión de oxígeno con el fosfato. Acá tenemos que esta ribosa con este fosfato, con esta ribosa, con este fosfato, con esta ribosa, con este fosfato, y así sucesivamente se van formando las cadenas. Según la información que quiera tener cada cadena, va a ser la secuencia de aminoácidos. Puede haber adenina, puede haber otra adenina más, puede haber 3 adeninas seguidas en una de esas, y después recién una citosina. Y después, según sea, bueno, uno u otro, Ahora, eso va a dar justamente las características de cada ADN, que el mío no es el mismo que el tuyo. Es como una palabra que tiene 4 letras, ponele agua, tiene 4 letras. Tiene una letra A, una letra G, una letra U, no, bueno, agua y repite A. Pero en una de esas yo cambio el orden de las letras y formo una palabra distinta, pero con las mismas letras. ¿Me explico? Bueno, acá las letras son los 4 nucleótidos que tiene cada ADN. Y con esa combinación podemos hacer muchas características, porque imagínense que no son solamente cadenas de 4, son cadenas muy largas. Entonces, con que me varíe solamente el orden de uno y otro, en una cadena lo voy variando en diferentes lugares y puedo tener infinidad de diferentes palabras, llamémoslo. ¿Me explico? Pero siempre usando 4 letras. Que las puedo repetir esas letras, como en el caso del agua, que tengo 2A. ¿Me explico? ¿Me entendieron hasta acá? Bien. Bueno, acá tenemos justamente la diferencia. La desoxirribosa y la ribosa. La desoxirribosa justamente tiene, es decir, le falta el oxidrilo, es decir, no el hidrógeno, el oxidrilo, perdón, me equivoqué. Bien. Quiero que sepan también que son complementarios. Es decir, la adenina, es decir, cada cadena tiene esa es la estructura primaria, el orden de los nucleótidos. La estructura secundaria, como las proteínas, es la forma que adopta. En este caso adopta también una forma de hélice, es decir, se enrosca como un tirabuzón. Ahora, ¿qué pasa? Cada adenina se une, es decir, cada base púrica se une con una base pirimídica. ¿Se acuerdan que una tenía un solo anillo y la otra tenía 2? Bueno, la timina siempre se va a unir con la adenina. Y la citosina siempre se va a unir con la guanina, con una unión débil, con una unión con un puente de hidrógeno. Entonces, vamos a la cadena. Si yo tengo una guanina siempre del otro lado, ¿qué va a haber? Alguno, dígamelo. Claro, siempre. ¿Puede haber una timina?
No. No. Una timina siempre va a estar unida con una adenina. Entonces vamos acá, la timina que está de este lado. Vamos acá, la adenina que está de este lado, a diferencia de este. ¿Qué va a tener en contra? Una timina. Acá tenemos de este lado una guanina. Acá tenemos una guanina del otro lado. Esta guanina, ¿qué va a tener de enfrente? Siempre. Citosina. Exacto. Entonces, si yo sé cómo está formada esta cadena, voy a saber cómo está formada la cadena de enfrente. Va a estar formada al revés. ¿Me explico? Si esta termina en el 3, porque acá vamos a las uniones, es decir, esta es la ribosa, que este es el 1, 2, 3, 4 y 5. Esta ribosa se une con el fosfato este, con el oxígeno este del fósforo, que es el 1. Entonces es el 3, perdón. Perdón. Acá lo tenemos numerado. Entonces, acá empieza por 3 y termina por 5. Acá empieza por 5 y termina por 3, porque están invertidas. Y acá justamente te está poniendo el número del carbono donde se juntan. Este es el carbono 5 y el carbono 3, no me acuerdo porque figuraba 3. Esperen un poquito. Ah, claro. Este es el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Y se va a incorporar al hidrógeno, es decir, por un puente de hidrógeno, acá al 1, al 2, no sé por qué se figura 3. Ahora se los averiguo para la próxima clase porque no me lo acuerdo. Pero bueno, no importa. A lo que voy es que de un lado la cadena está para un lado y la otra es exactamente invertida, está para el otro. Este es un tema de la clase que viene, pero en una división celular, cuando se divide en dos ADNs idénticos, ¿qué pasa? Es muy fácil. Se separan estas cadenas y queda una en cada célula. Entonces después se forma otra cadena igual, justamente por los nucleótidos complementarios, a cada una de las cadenas. Y son iguales las cadenas. Lo único que uno mira para arriba y la otra mira para abajo. Uno está cabeza arriba y la otra está cabeza abajo. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno, eso son los nucleótidos. Y son las partes, digamos, elementales, la parte chiquitita, el ladrillito de la cadena de los ácidos nucleicos. Ahora le voy a hacer una pregunta a alguno de ustedes, cualquiera, porque hoy no tomamos lista. Se lo pregunto a Víctor Avesilla, pero... esperen que hay gente para entrar. ¿Está grabando alguien la clase? Sí, yo me había acordado medio tarde, pero pude. Bueno, perfecto. Listo, bien, al pelo. Así vos después la distribuís. Sí. Bien, ok. Bueno, Víctor, decime, ¿qué función tiene el ADN y qué función tiene el ARN? Ahora, vos ya sabés las diferencias. Vos ya sabés las diferencias, cómo está constituido uno y cómo está constituido el otro. Decímelo si te animás. Yo te voy a poner la imagen para ayudarte. Acá. ¿Cómo está constituido uno y cómo está constituido el otro? El ADN estaba formado por las dos cadenas que se entrelazan entre sí, que se complementan, los nucleótidos. Sí, perfecto. Y el ARN solo es una cadena
Muy bien, No, y yo me olvidé de decirlo eso. Y se ve que estudiaste, que lo leíste de algún lado. El ADN es una sola cadena, el ARN, perdón. ¿Y qué más? se complementan diferente. Uno usa uracilo con la citosina y la adenina siguen siendo iguales, pero otra diferencia no te podría decir. Y que el No me la ADN, acuerdo. la citosina, en lugar de usar uracilo, ¿qué usa? El ADN. Guanina. Guanina, exactamente. Y la otra diferencia te la voy a marcar yo acá, para que la veas. Ah, acá puse lo de una cadena y dos cadenas. Ah, sí. Que una tenía un hidrógeno de más, un oxígeno. Acá tenés. El ADN que tiene A, D. ¿De qué es esa D? Ah, una dexorribosa, pues. Desoxirribosa. Sí. Y En la otra cambio, el usa una ribosa. ARN tiene una R. ¿Una R de qué? La ribosa. De ribosa, exactamente. La desoxirribosa justamente no tiene el oxígeno. Tiene nada más que el hidrógeno. ¿Lo entendiste? Bien, bien, Víctor. ¿Los demás lo entendieron? Sí, Bueno, profe. bien, perfecto. Yo ya hice las preguntas, que se las voy a dejar después colgadas en el campus. Traten de hacerlas pronto, así no se olvidan. ¿Eh? Porque es más o menos esto lo que les pregunto. No, esta era la pregunta, las preguntas de lo otro. Las preguntas de la clase que vamos a dar ahora, ya las hice también, pero bueno, está bien, eso viene después. Bueno, entonces, ahora vamos a decirme vos, Víctor, contestaste muy bien. Ahora le voy a preguntar a otro. Le voy a preguntar a Débora. No, Débora, sí, a Débora Ábalos. Débora, ¿qué función tiene el ADN y qué función tiene el ARN? Ya que sabemos ahora cuál es cada cual. Saca el micrófono, Débora. Poné el micrófono, mejor dicho. Débora Ábalos. Débora, me estabas poniendo video y cuando te llamé Sí, me pero sacaste el espero video. ¿Te que dio vergüenza? ¿Qué diferencia tiene el ADN con el ARN? Si no lo sabes, no importa, se lo preguntamos a otro. Ah, no, tenemos muy mala señal, no se te entiende nada. Debes estar como estaba yo ayer. Bueno, le preguntamos a otro para no demorarnos. Janina Cifuentes, contame, ¿qué diferencia hay entre el ADN y el ARN en función? Janina, saca el micrófono y no escribas. ¿Posibilita la existencia de una proteína? ¿Cómo? Alguien saque la música ¿Posibilita esa. la existencia Pará. de una proteína? Alguien saque la música que molesta. Es que estoy en otro lugar, profe. No estoy en mi Ah, casa. no, sos vos la de la música. Sí, sí. Está bien. No te escucho. ¿Posibilita la existencia de una proteína? ¿Quién? ¿El ARN? El ARN, empecemos por el ADN, que es más fácil. El ADN lleva toda la información de todo. De La todo lo información que, genética. claro, la información de todo lo que tiene que hacer cualquier célula del cuerpo está en el ADN. Y el ARN está bien lo que hace, lleva esa información desde el ADN hacia afuera del núcleo. ¿Me explico? Silenciate, Sí. Janina, porque molesta silenciate porque molesta la música. Listo. Es decir, el ADN tiene toda la información de todo, es decir, de todas las células del cuerpo. En una célula cualquiera, ¿eh? En una célula del ojo, yo tengo la información de todas las células, incluso las de la piel o las del hueso. Es decir, todas las células tienen en el núcleo la información completa. Y lo que hace el ARN es llevar la información que yo necesito
para cada función, hacia afuera. Entonces, hay 3 tipos de ARN. El ARN mensajero, que se copia, es decir, se junta, como habíamos hablado antes, como tienen bases parecidas, es capaz de llevar a una unión parecida. La única diferencia es que el uracilo lo vamos a tener unido a la citosina. Es decir, cuando haya una citosina en el ADN, se va a juntar un uracilo. Pero entonces va a salir una cadena muy parecida, pero de ARN digo. Ese ARN va a ser mensajero, porque la función es llevarlo. Y después se va a formar un ARN de transferencia, que lo que hace es transmitir el ARN mensajero a los diferentes órganos. Y después en los ribosomas, que es donde se forman las proteínas, vamos a tener el ARN ribosomal. ¿Está claro? Ese ARN ribosomal es el que, en última instancia, se va a encargar con esa información de que se produzcan las proteínas que se necesitan producir en cada célula distinta. ¿Está claro? Es decir, está involucrado, como dijo recién esta chica que estaba en un jardín, se la veía, te tenía envidia, porque estabas en el jardín, al sol, con plantas, yo estoy adentro. Bueno, es decir, esa información pasó desde el núcleo hasta la síntesis de las proteínas. Pero no solamente las proteínas se forman con esta información, se forman todas las sustancias. Todo esto se transmite a través del ARN. Hay bacterias, por ejemplo, las bacterias o las células procariotas muy primitivas que no tienen núcleo. Entonces, como no tienen núcleo, tampoco tienen ADN. Y el ARN también transmite la información genética. ¿Quedó claro? Esto está en todos lados, hasta en Internet lo tienen, en Wikipedia yo creo que lo tienen. Bueno, lo otro que tienen que saber también es que los nucleótidos, además de formar parte de los ácidos nucleicos, tienen una función importante en el pasaje de hidrógenos, que lo vamos a ver ahora, en la clase de hoy, y en la liberación de la energía. Pero eso es un tema de la clase de hoy. ¿Alguna pregunta de la clase pasada? La clase pasada es básica y es muy larga. Por eso es que nos demoró tanto, encima de que tenía mala señal. Pero lo tienen que saber, porque es importante que sepan bien lo que es una proteína, lo que es un nucleótido, lo que es un ácido nucleico, lo que es un lípido y lo que es un hidrato de carbono, que en última instancia es lo que se habló en la clase pasada y que recién terminamos de repasar hoy. ¿Alguna pregunta o seguimos con la clase de hoy? Seguimos. Seguimos. Bien. Bueno, esperen. Esperen un minuto. Hoy nos toca hablar de metabolismo. ¿Está claro? ¿Y qué podemos saber del metabolismo? Para que se produzca el metabolismo es una serie de reacciones que van a producir, es decir, todo ser vivo tiene que tener metabolismo, sus células tienen que tener reacciones químicas, que eso en última instancia es lo que va a generar movimientos, cosas. Entonces, ese metabolismo, esperen que hay alguien que está pidiendo entrar. Ese metabolismo se divide en dos, en anabolismo y en catabolismo. ¿Alguien sabe lo que es el anabolismo o el catabolismo? El que lo quiere se saca el micrófono y me lo dice. ¿Tiene que ver con el oxígeno? No. El anabolismo es justamente la suma de reacciones que van a producir materia. Es decir, yo voy a producir glucosa o voy a producir
moléculas complejas a partir de moléculas simples. Por ejemplo, la planta fabrica glucosa a partir de agua y dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono, que es CO2, tiene un solo carbono y 2 oxígenos, lo sumo con agua y forma una glucosa que tiene 6 carbonos, 16 oxígenos y demás. Es decir, hago una molécula grande a partir de moléculas chiquitas. Ahora, para unir esas moléculas, aparte de la materia, ¿qué necesito? Para que se unan. Si yo las pongo en un laboratorio, en un tubo de ensayo, esas moléculas, de lo que fuere, ¿no? Y quiero unirlas. ¿Se unen? Energía. Necesitan energía, exactamente. Entonces, el anabolismo requiere energía. En una de esas, para poder unirlas, yo la tengo que calentar. A veces calentándola, poniéndola al horno, por ejemplo, si yo tengo gelatina, por ejemplo, que pongo agua con el polvito, en una de esas, si el agua está fría, no pasa nada, pero si le pongo agua caliente, se forma la gelatina. ¿Por qué? Porque tiene energía. ¿Me explico? Es decir, requiere energía. Y ahí formo sustancias más complejas. Eso es el anabolismo. Y el catabolismo es lo inverso. Es decir, yo tengo una sustancia compleja y la transformo en una sustancia simple. Y generalmente, al partir esas sustancias, ¿qué va a pasar con la energía? Se libera energía, produzco energía. ¿Me explico? Entonces, si yo necesito energía, en una de esas transformo glucosa, que es una sustancia compleja, ¿en qué? En dióxido de carbono, al revés. Entonces, esa química me va a liberar energía, porque justamente para estar unidos esos átomos, necesitaba una energía. Ahora, a veces para romperla también necesito energía. A veces las reacciones, incluso las que liberan energía, para producirse necesitan un poco de energía. ¿Está claro? O sea que todas las reacciones pueden liberar o pueden requerir energía. Y eso tiene un nombre que se llama endergónicas o exergónicas. Es decir, una reacción química que requiere energía se llama endergónica. Y una reacción química que libera energía se llama exergónica. ¿Está claro? ¿Hasta ahí me entendieron? Hasta ahí es fácil, así que díganme que sí. Bien. ¿Cómo les parece que yo puedo darle energía? Para que una reacción se produzca, necesita un mínimo. Tiene que tener tanta de energía. Si no hay tanta energía, no se produce. Eso se llama energía de activación. Pónganle que yo necesito, para que se produzca una reacción química, un 10 de energía. Si yo le pongo 5 de energía, ¿se va a producir esa reacción? No. No se va a producir. Es decir, hasta una X cantidad no se produce nada. Entonces, la energía que necesito para que se produzca esa reacción se llama energía de activación. ¿Cómo la puedo lograr esa energía? A ver, díganme ustedes. Vamos a preguntarle a Belén Benítez. ¿Cómo la puedo lograr? ¿Cómo? No, en un tubo de ensayo. Ella hoy, por ejemplo, un ejemplo, ¿cuál era? Dándole calor. Electricidad. Electricidad, muy bien. Le pongo un polo positivo y un polo negativo. Bien, ¿qué más? Mecánica. Moviéndola. Claro, por ejemplo, vos agarrás la clara del huevo y la batís. ¿Y qué pasó con la clara del huevo? Se transforma en otra cosa. Se transforma en otra cosa. ¿Y qué le diste? Energía mecánica. Claro. Bien, perfecto. Se transforma lo pones en punto nieve, digamos, ¿no es cierto? Bien, otro tipo de energía, ejemplo, vamos. Le podés dar rayos X, alguna radiación.
Le podés dar alguna química, le podés poner algo muy alcalino, muy básico, que eso produce una reacción que le da energía. Todo eso hace que la reacción química se produzca. Ahora, si yo necesito que se produzca tal reacción química, que necesita que yo lo ponga a 60 grados centígrados de calor, por ejemplo, para que se produzca tal reacción química. ¿Qué pasa en una célula si yo la pongo a 60 grados de calor? Candelaria de Merlier. No, no sé, profe. Se quema la célula, porque la célula a más de 40 grados no puede estar, o de 41 grados, que es la temperatura máxima que podemos tener. Si yo la pongo a 70 grados, la célula probablemente se muera, o la persona se muera. Entonces, ¿cómo hago yo para que esa reacción química se produzca? Yo necesito que se produzca, y el cuerpo tiene los mecanismos. ¿Usando un catalizador? ¿Cómo? ¿Usando un catalizador? Exactamente, usando las enzimas. Que las enzimas justamente son catalizadores. Es decir, hacen que la reacción química se produzca con mucho menos energía de activación y mucho más rápido. Catalizan las reacciones. Casi todas las reacciones químicas son manifestadas por enzimas, son llevadas a cabo mediante enzimas. ¿Cómo actúan las enzimas? De 1000 maneras distintas. Es decir, son proteínas las enzimas. Vamos al ejemplo de una proteína cualquiera. Vamos a abrir la clase anterior que la cerré. Y vamos a ver un ejemplo de una proteína. A veces las enzimas, vamos a proteínas, acá. En esas tiene acá esta enzima, no, acá. Esta enzima se adhiere a tales elementos. Y esta otra se adhiere, por uniones que tenga, a tal elemento, al otro elemento. Ponele que quieras unir cloruro de sodio, cloro y sodio. Esta, por una cuestión iónica o lo que fuere, se va a unir al cloro. Y esta parte de la proteína se va a unir al sodio. Entonces, ¿qué hace? Las pone muy cerquitas unas de otras y hace que se unan igual, aunque no tengan energía de activación, por una cuestión de contacto. Ese es un mecanismo. Y tiene muchos mecanismos, pero lo que hacen siempre es o favorecer que estén más cerca, o las orienta mejor, cosa de que la zona más afín de un ion se una a la zona más afín del otro, o lo que fuere. Ustedes no importa. Lo que tienen que saber es que se las arregla para que esas reacciones químicas se lleven a cabo con una energía mucho menor y mucho más rápido. Esa es la función de las enzimas. Son, como bien dijo alguien, ¿quién fue el que dijo catalizadores? Yo, profe, Víctor. Víctor, muy bien, Víctor. Víctor Avesilla. Son catalizadores. ¿Lo entendieron? Sigamos con la clase. Entonces, bueno, acá tenemos la forma de activarlo, ya está, esto ya está, encima ya está. Bien. Y ya hablamos de lo que es el catabolismo y de lo que es el anabolismo. Y ya también hablamos de lo que son las enzimas. Ahora vamos al primer slide. ¿Cuál es el primer ciclo de la energía? ¿De dónde proviene la energía en última instancia? El primer ciclo del Sol. El Sol, exactamente. ¿Y el Sol a quién le da esa energía? A las plantas. A las plantas. Muy bien. ¿Las plantas en qué la transforman? En carbono. No, ¿cómo en calor? El calor Carbono. lo había producido el Sol. No, en carbono, dije, perdón. Ah, en materia. Materia. Exactamente. ¿Y qué materia tienen las plantas? ¿Las plantas tienen hidratos de carbono? ¿Tienen hidratos de carbono las plantas? Sí, obvio. ¿Cuáles son los que tienen? Los más comunes.
¿Cuál es el hidrato más común que ves en las plantas? La hoja, ¿por ¿Glucosa? qué está, ¿Puede ser? la hoja, ¿por qué está Ah, compuesta? Por agua. Lípido. Sí, ¿y por cuál hidrato de carbono? A ver, vamos a la clase pasada. ¿Qué es la celulosa? Les pregunto yo porque nadie me... Es el elemento que están los vegetales. ¿Qué es la celulosa? ¿Es un líquido? Gerardo, no haga ruido. Belén Benítez, ¿qué es la celulosa? ¿Es un líquido? ¿Un lípido? ¿Se acuerdan de lo que era la celulosa? Es la fibra de la Sí, y planta. está constituida por qué? Paredes. ¿por cadena de glucosa? Cadenas de glucosa. Entonces, ¿qué es la celulosa? Un hidrato de carbono. ¿Polisacárido? Claro. ¿Y los polisacáridos qué son? ¿Son lípidos o son hidratos de carbono? Sí. Sí que. No puedo hacer ruido. Los ¿Cómo? polisacáridos son los hidratos de carbono, entonces. Tiene. Son hidratos de carbono, exactamente. Muy bien, Romy. Bien. Sigamos. Entonces, ¿cuál es un polisacárido que tenemos en las plantas, en las hojas? Ya lo dijimos. Dale. La ¿La celulosa, celulosa? Belén. Muy bien. La celulosa, exactamente. Bien. ¿Qué más? Otro polisacárido que tengamos en las plantas. En la papa, en Almidón. el almidón. O sea que todos esos polisacáridos los produce la planta. ¿Y de dónde saca la energía la planta? Del sol. ¿Y en la fruta tenemos algún hidrato de carbono? La fructosa. La fructosa, muy bien. Es decir, la sacarosa, que está compuesta por glucosa y fructosa. ¿Está claro? La sacarosa, que es un disacárido, está compuesta por 2 monosacáridos nada más. ¿Se acuerdan de eso? No, no se acuerdan. Bueno, espero que el día del examen se acuerden. Sigamos. En las plantas, ¿hay lípidos? Pregunta. No, Víctor, ¿en la planta hay lípidos? no porque son grasas. ¿Y Los en la lípidos. planta no hay grasas? ¿Vos nunca escuchaste hablar del aceite de girasol, del aceite de oliva? Todos los aceites, ¿qué son? Ajá, son grasas. Son grasas, exactamente. Bien, bien. ¿Y en la planta hay proteínas? A ver. ¿No? Supongo que sí. Y sí, Sí. por supuesto que Y hay. sí. Es decir, los vegetarianos de algún lado comen proteínas y son todas proteínas vegetales. La soja, por ejemplo, tiene muchas proteínas, los garbanzos, los porotos, claro, pero todos tienen, algunos más y otros menos, pero todos los vegetales tienen proteínas. O sea, que las plantas, con la energía del sol, fabrican los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas. ¿Y ácidos nucleicos hay en las plantas? ¿A ustedes les parece que ácidos nucleicos hay en las plantas? Se lo voy a preguntar a alguno de estos que no están, estos 3 más, que no sé quiénes son. ¿Qué
¿Quién es? Estela Aguilar. A ver. ¿A vos te parece que las células vegetales tienen ácidos nucleicos, ADN y ARN? Sí, puede ser, Obvio, sí. obvio que tienen. Claro. ¿Cómo van a hacer para transmitirles su herencia a sus hijas? Claro. ¿Me explico? Por supuesto que tienen. O sea que todo eso se produce en la célula vegetal. Y después, esa célula vegetal es comida por un animal que también produce las suyas. Pero bueno, todo eso se guarda esa energía. ¿Y cómo la guardan tanto las... Es decir, esa energía del sol, ¿cómo se guarda? Se guarda justamente en estas cosas, para producirse el azúcar o la proteína o los lípidos, se usó energía para unir. Ustedes piensen que a partir de CO2 y agua se formaron todas estas cadenas de elementos complejos y todo eso consumió energía, que por suerte se la dio el sol. Y esa energía que está acá está guardada como grasa, como hidratos de carbono y como proteínas. Y después vamos a ver qué es el ATP. Eso lo vemos en un ratito. Esta es energía solar, la primera. ¿Tienen alguna duda? No. Esta es energía potencial. ¿Por qué es potencial? ¿Yo estoy usando energía? No, la tengo guardadita. Es decir, es como si yo tuviera nafta acá. Yo fabriqué petróleo, digamos. Lo tengo guardado. Este es un petróleo que está en el subsuelo. Lo tengo que extraer y se le va a transformar en energía. Y el ATP sería la nafta, justamente. Ya es la energía, es el petróleo refinado que yo se lo voy a poner al tanque para que el auto ande. ¿Me explico? Cuando la rueda del auto empieza a girar y el auto empieza a avanzar, ¿esa energía en qué se transformó? En En movimiento. energía. En trabajo, exactamente. Se transformó en movimiento. Exactamente. Ese trabajo puede ser mecánico, que sería justamente que la máquina empezó a funcionar. En el caso de los animales, eléctrico, ¿qué quiere decir un trabajo eléctrico? ¿A dónde se trabaja eléctricamente dentro del cuerpo? En el cerebro. En el impulso nervioso, exactamente. Un trabajo osmótico y justamente que yo empiezo a llevar líquidos de una zona de alta concentración de una zona de baja concentración a alta, en contra de la difusión, que a veces se usa en la célula. Cuando hablamos en la primera clase del pasaje de membrana, que hablamos del transporte activo, justamente porque pasar de una sola de alta concentración a una sola de baja de concentración es muy fácil, pasa en cualquier membrana, pero cuando la cosa tiene que ser al revés, en contra de un gradiente, ya ahí necesita energía, y hay muchas funciones que necesitan eso. Entonces ahí se gasta energía. Esa sería una energía osmótica. O energía química también se puede llamar cuando usamos reacciones químicas justamente para reacciones químicas, como hablábamos en la clase anterior de las endergónicas o hexargónicas. O no, en la clase de hoy, en los slides anteriores. ¿Está claro? Entonces, todo eso es trabajo. Entonces, la energía, le vamos a preguntar a Débora. Débora, decime cómo la pasamos, la energía. Débora Ábalos. No estás. ¿No estás? Ahí pusiste, te escucha algo. Bueno, no importa. Gerardo Ferreira, decime los 3 ciclos de la energía. Mecánico, eléctrico, osmótico y químico. Es decir, primero solar. Bueno, Después estamos hablando de energía potencial, que es la energía sí, almacenada. la química, ¿A dónde se almacena la energía entonces? en el trabajo. No, en el trabajo se consume. Bueno, pero ahí dice trabajo. No, ¿a dónde la almaceno? ¿En qué tejidos? En la mecánica.
No, ¿a ¿Un dónde caneco? vos comés? Vos comés. Sí, Mucha comida. Comés mucha energía. ¿A dónde va a parar de tu cuerpo esa energía? en el, Sí. en el cuerpo. ¿Y ahí qué se va a formar? Se produce algo. Lípidos. Vas a formar Dígame. lípidos, grasas. ¿Me explico? ¿A dónde más Sí, se va? ahora. ¿A dónde más se va a acumular? En el hígado, formando glucógeno. Entonces, ¿ese glucógeno qué es? Hidratos de carbono. Que se va a formar en última instancia va a ser el azúcar, la glucosa. Y las Está bien. proteínas también. Y bueno, Disculpe. eso después, para gastarlo, se va a formar el ATP, que ahora vamos a hablar del ATP. Y después, todo esa energía. Profe, una consulta, perdón. ¿Están grabando clase? Porque en mi celular me queda un 16% y yo con el otro celular no pude entrar. Sí, la va a Tuve que entrar guardar, con otro. la está guardando alguien de ustedes. Ah, Uno. porque tuve que entrar con otro celular yo, Está bien, está y ese bien. celular se me Sí, acaba. averiguó Perdón. averígüense, ¿ustedes tienen un chat o algo? Sí, pero como usted también dijo que iba a grabar, me quedé con la duda. Está bien, alguien la está grabando. Listo, si me voy porque me quedo sin batería. Cuando me vaya, porque me quedé sin Listo, batería. perfecto. Esta clase no se toma presente, no interrumpamos con estas cosas porque si no nos demoramos. El que se tiene que ir se va sin pedir permiso ni decir adiós, se va nomás. Me corté. ¿En qué estábamos? Ah, bueno, la energía potencial. La energía potencial es la energía que se supone que se va a usar. Y la energía ya del trabajo es lo que hablábamos antes, el movimiento, el impulso nervioso, las reacciones enzimáticas, las reacciones osmóticas, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos. Entonces, y ahora empezamos con la parte más difícil. Tenemos la energía ahorrada. Te dijimos que la ahorrábamos como hidratos de carbono, como ácidos grasos o como aminoácidos. ¿Estamos? Esto, la célula va a respirar, es decir, va a tomar oxígeno y va a liberar CO2 y agua y energía. Eso lo va a hacer por reacciones químicas, enzimáticas, justamente. Las reacciones químicas, una molécula puede ganar electrones o puede perder electrones, o sea que van a ser de oxidación o de reducción. Pero, siempre va a haber con esto un flujo de energía. Como hablamos antes, algunas toman energía, otras liberan energía. Ustedes no tienen que saber qué reacción produce cada cosa. Lo que tienen que saber es que las reacciones químicas, la energía va y viene. ¿Y por qué va y viene? Porque al tomar electrones o al perder electrones, se libera o se toma energía. A veces las células para producir una reacción primero toman energía, porque si no, no se pueden separar. Pero al separarse, después liberan energía más de la que habían tomado. Entonces al final se considera que esa reacción es exergónica, porque el balance es de pérdida de energía. Pero bueno, eso es lo que tienen que saber de la respiración celular. ¿Para qué se necesita todo esto? Para que todo esto pase, ¿qué necesita? Oxígeno. Porque el oxígeno, en última instancia, es el principal tomador de electrones. Entonces, para que los electrones vayan circulando, se necesita oxígeno. Justamente, el oxígeno toma electrones, toma 2 electrones. Entonces pasa a tener una carga 2 veces negativa. Al tomar 2 electrones con una carga 2 veces negativa, el hidrógeno que tiene carga positiva, una carga positiva, se le une. Entonces se le unen 2 hidrógenos. Entonces, ¿qué se forma cuando se unen 2 hidrógenos a un oxígeno? H2O. ¿Qué se forma? Una molécula de agua. ¿Hasta ahí me siguen? Después volvemos, ¿no? Pero déjenme seguir. ¿Se acuerdan de esto, de la clase anterior que repasamos hace un ratito? ¿Qué era? A ver,
las bases nitrogenadas. ¿Unida a qué? ¿Qué es esto? La base Un nitrogenada. azúcar. Esto es la base nitrogenada. ¿Está unida a quién? Lo voy a agrandar si no lo ven bien. No se ve bien. Y si no se ve bien, ¿por qué no me dicen? ¿Ahora lo ves mejor? Sí, Al grupo fosfato y al azúcar. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es esto? Todo junto. La base nitrogenada unida a la ribosa, unida a un fosfato. ¿Qué es esto? Un nucleótido. Un nucleótido. Bien. ¿Esto forma parte de qué? Cuando se juntan en cadenas. Al ADN. del ADN ¿Del ADN o del ARN? y del ARN. Bien, a un ácido nucleico, ¿no es cierto? Bueno, ahora tenemos que acá a esto, en vez de unirse a un ácido nucleico, en vez de formar una cadena, se unió a otro fosfato más y después a otro fosfato más. Quedó así. Tenemos la adenina unida a la ribosa, unida al grupo fosfato, pero acá en lugar de formar una cadena, se unió a otro fosfato y después se unió a otro fosfato más. Es una adenosina trifosfato. ¿Cómo se llama esta adenosina trifosfato? Que es la adenina más la ribosa más los tres fosfatos. ¿Cómo les parece que se llama? ATP. ATP. Adenosina, porque no es adenina. Adenina es la base púrica, nada más. Pero acá esto es adenosina trifosfato. ¿Está en cadena? No. ¿Forma parte de un ácido nucleico? No. Tiene otra función. Y ahora vamos a hablar cuál es la función. Esto, cuando se libera este fosfato y se va a transformar en un ADP, adenosina difosfato, libera muchísima energía. Mucho más que cualquier otra reacción. Y después se puede volver a catalizar perdiendo el otro fosfato y vuelve a liberar mucha energía. O sea que esto es el gran almacenador de energía, el ATP. ¿Está claro? Por eso es que en la primera foto yo puse que esto es el petróleo, pero después la célula en la mitocondria forma ATPs, que esto no es el petróleo, esto es la nafta. Esto es lo que se va a usar realmente para hacer el trabajo. Es decir, es lo que yo le pongo al auto para que el motor funcione. El ATP. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Eh? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, ¿a dónde se producen los ATPs? ¿Cuál es la zona de la célula, el órgano de la célula, la organela de la célula, donde se produce la energía? Que ya lo habíamos hablado. En la primera clase, cuando hablamos de la célula. ¿En la Hablamos mitocondria? ¿A dónde? ¿En la mitocondria? En la mitocondria, exactamente. ¿A dónde se producen los ATPs? En la mitocondria. Muy bien. Es la gran usina, es la destilería de petróleo, donde se produce la nafta, para que el motor funcione. Bien. Yo tengo una molécula de glucosa. Esa molécula de glucosa se va a gastar y va a terminar produciendo ácido pirúvico. Es decir, por medio de enzimas, por reacciones enzimáticas, se va a ir comiendo, se le van a ir sacando carbonos y va a terminar en ácido pirúvico.
Acá pueden pasar dos cosas. Que haya oxígeno en la célula o que no haya oxígeno en la célula. ¿Cuál es el caso, le parece, que no va a haber oxígeno? Por ejemplo, en algunas bacterias que son anaeróbicas, que crecen en zonas donde no hay oxígeno. Abajo de la tierra, o el tétanos, o el botulismo, que crece en los alimentos que están enlatados al vacío. Es decir, esas bacterias no tienen oxígeno. Y en el cuerpo humano también pasa algo. Imagínense que uno corre, y los músculos ya no dan abasto. La sangre que llega no da abasto en transportar el oxígeno. Entonces empieza a consumir glucosa, el músculo, en forma anaeróbica. ¿Y qué produce? Ese ácido pirúvico se transforma ¿en qué? Cuando lo consume en forma anaeróbica. Y ahí viene ácido láctico. En ácido láctico. Y ahí vienen los calambres, cuando uno se acalambra, porque acumuló ácido láctico en el músculo. Bueno, toda esa reacción produjo nada más que de glucólisis hasta llegar al ácido úrico, hacia el ácido pirúvico, digo, produjo 2 ATPs. Produjo energía, pero produjo nada más que 2. O sea que produjo poco. En cambio, si la célula tiene oxígeno, va a producir mucho más. Si trabaja en condiciones de aerobiosis, es decir, con aire, con oxígeno, ese ácido pirúvico se va a transformar en otro elemento que se llama acetil-CoA. Y bueno, tenemos que hay 2 ATPs porque se gastaron igual que acá, es decir, llegó hasta ácido pirúvico y de ahí acetil-CoA y produjo 2, igual que acá. Pero después entró en el ciclo de Krebs. Es decir, la glucosa se hizo en piruvato y ahí se hace acetil-CoA, que es el otro elemento, y se mete en el ciclo de Krebs. Y ahí va transformándose mediante enzimas y crea otros 2 ATP más. O sea que ya produjo 4 ATPs. O sea que con oxígeno produjo, ya van 4. Pero a su vez, en el ciclo de Krebs se van liberando hidrógenos, justamente, que hablábamos que estos hidrógenos, la transferencia de hidrógenos y de electrones produce energía. Entonces se va en la célula, en la mitocondria también, hay otros enzimas, que se llaman citocromos, que producen reacciones enzimáticas y liberan electrones y que se van tomando y se van largando. Y todo eso, que también se hace con oxígeno, genera 34 ATPs. Entonces, de una molécula de glucosa con oxígeno, llegué a formar 36 ATPs, contra 2 ATPs que produjo si no tengo oxígeno. ¿Me entendieron? Todo esto pasa en la mitocondria. La mitocondria es la fábrica de ATPs. ¿Qué pasa cuando yo, en lugar de diseminar una glucosa, catalizo un ácido graso? Los ácidos grasos tenemos que eran cadenas. ¿Se acuerdan del glicerol que eran 3 cadenas? Es decir, vamos de nuevo, voy a abrir no sé para qué lo cierro, porque después lo tengo que volver a abrir. El de la clase pasada. Recientes. Hablamos de materia. Bien, acá. Hablamos de los lípidos. Vamos a los lípidos. Acá. Acá tenemos los ácidos grasos. ¿Se acuerdan que es un glicerol que tiene 3 carbonos? A su vez tiene como 3 brazos bien largos de cadenas de ácidos grasos. Ese ácido graso, N, acá ponen N porque justamente puede tener 16 carbonos acá.
para no hacerlo tan largo, pusieron CH2N. Esto podría ser por 16, por 18. O sea que si la glucosa tiene 6, cada ácido graso tiene mucho más que 6. Y imagínense por 3, tenemos cada triglicérido, genera muchísima energía. Entonces vamos al otro. Esperen. ¿A dónde está el otro? Lo perdí. Ah, acá. Los ácidos grasos también van a entrar al ciclo de Krebs. Ahora, en lugar de ir por piruvato, van directamente y se transforman en acetil-CoA. Pero lo mismo, entran al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs tenemos que se producen 2, pero a su vez, por la fosforilación oxidativa, se producen 34, o sea, 36. Pero como produce muchos más acetil-CoA, porque acuérdense que las cadenas eran mucho más largas que la glucosa. Entonces, por cada ácido graso voy a tener varias acetil-CoA, depende de la longitud que tenga el ácido graso. Pero a la larga, vamos a producir 129 ATPs. Muchísimo más que la glucosa. Y los aminoácidos, hay 20 aminoácidos distintos. Depende cómo sea, algunos se transforman en piruvato y entran al ciclo de Krebs, transformándose en acetil-CoA. Otros directamente entran como algunos de los intermediarios, algunos como oxalacetato, otros como cetoglutarato, no importa, pero es variable. Pero es menor, los aminoácidos son más cortitos. En última instancia, les voy a preguntar a ustedes, ¿cuál es el gran productor, almacenador de ATPs por el que se forman ATPs? ¿Los lípidos, los hidratos de carbono o los aminoácidos? Se lo pregunto a alguno, conteste. Los lípidos, claro. Imagínense que cada lípido me está produciendo 129 ATPs. ¿Quedó claro? Chicos, esto es la clase de hoy. Así como la pasada fue muy larga, esta es corta, pero no es fácil. Tienen que entender un poco lo que es las reacciones enzimáticas y la energía. Es decir, hay 3 mecanismos por el cual se forma Primero se degradan la glucosa de la glucosa, por ejemplo. Primero se degrada hasta ácido pirúvico o hasta ácido. Entonces, una vez que es ácido pirúvico, depende de que tenga oxígeno o que no tenga oxígeno. Si no tiene oxígeno, el ácido pirúvico se transforma en ácido láctico. Si tiene oxígeno, se transforma en acetil-CoA y entra al ciclo de Krebs. ¿Cuántos ATP se ganan con todo esto? 2. Si entra al ciclo de Krebs, se gana un poquito más. Ahora, si la entrada al ciclo de Krebs con la fosforilación, que es la respiración total, es decir, gano mucho más, gano 36. Si ustedes miran acá tenemos que sale NAD, sale GTP, sale FAD. Estos también son nucleótidos. Esto es nicotinamina-amida, difosfato. Ustedes no tienen que saber todos, pero son parecidos al ATP. Pero ¿qué hacen? Transportan hidrógeno. Se unen con fósforos, pierden fósforo, ganan fósforo. Y todo eso, de esa manera van sumando y sumando energía que al final se termina formando ATP. ¿Está claro? Pero son todas reacciones enzimáticas de respiración celular. ¿A dónde se lleva a cabo todo esto? En la mitocondria. ¿Cuál es el órgano, el elemento almacenador de glucosa? ¿Quieren hacer las preguntas ahora, a ver si las saben?
Si me las pueden contestar. Porque tenemos tiempo. Son las ¿Cómo 6. dijo la pregunta? Dale. Las hacemos ahora, porque ya la clase terminó. Esperen un minuto. Son menos. La vez pasada eran 20 y pico. Ahora son poquitas. Porque la clase es más corta. Esperen que se está tomando su tiempo. El Word. No tarda tanto. Últimamente no nos está tratando bien la informática. Ayer, ni hablar. Ahí está. Bueno. A ver. Vamos a preguntarle a Romy. Decime los 3 ciclos de la energía. Ahora ya le digo. Puede ser potencial, perdón, puede ser mecánica, eléctrica o química o de movimiento. No. No es lo que te pregunté. Te voy a dar una ayuda. No. Ahí lo tenés. Ahí tenés los 3 ciclos. La energía del sol. Ah, está bien, la energía del sol, la del sol, después la que se almacena y después la que se libera. Exactamente. Ok. Ahora que voy a hacer esta imagen un poco más gruesa. No sé por qué me salió de otro grosor. Bueno, no importa, no nos demoremos. Bien. Entonces, repetímelo. Sería, primero arranca con la energía del sol, después esa energía se almacena, las células la almacenan y después o sea, se libera. Esos serían los 3. Bien. ¿Cómo se almacena la energía? Romy. Sí, estoy pensando. Lo tenés ahí en el slide. Es que no se ve bien. Igual yo lo anoté, pero Pero si no se ve bien, díganme que no se ve bien. está bien, la almacenan, se No me almacena sirve, otra vez. que no vean bien los slides. Me tomé el trabajo de hacerlo para que lo vean, no para que no lo vean. Dale. La almacenan los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Ahora me gustó más. Bien. Y bien, ¿cuál es la molécula que se fabrica en última instancia para liberar la energía? La molécula que se fabrica en última instancia. Es decir, a partir de los lípidos, o a partir de las proteínas, o a partir del hidrato de carbono. ¿Cómo se transmite finalmente la energía a los órganos para que produzcan las reacciones químicas? Por el ATP. Exactamente. Muy bien. Y bueno, y decime varios métodos, es decir, ¿cómo se libera la energía? ¿Por medio de qué? De trabajo. O sea, Bueno. por lo que dije antes, lo primero que dije, que estuvo Sí, mal. dale, pero lo dijiste primero, en lugar de final. Empezaste por el postre, Claro. empezar por la entrada. Claro.
Dale. Bueno, la energía mecánica, eléctrica, osmótica o química. Ejemplo de mecánica, Movimiento, moviéndose, corriendo. Exacto, contracciones musculares, por ejemplo. Claro. Bien, ok. Eléctrico. Ahí no entiendo. ¿Y cuándo se gasta energía eléctrica? Es decir, se transforma en energía eléctrica. ¿Dónde tenemos descargas eléctricas nosotros? En el sistema nervioso. Ah, claro, claro. En Está el bien, el nervioso. sistema nervioso, es verdad. Bien, ¿qué más? Osmótico. Osmótico, sí. En los pasajes de membrana, activos. Bien, Bien. está bien. ¿Y qué Bueno, más? y químico, bueno, las reacciones que se producen. Las reacciones enzimáticas, exacto, las reacciones químicas. Okay. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué relación hay entre las reacciones químicas y la energía? A ver, se lo preguntamos a Belén Benítez. ¿Hay relación? No, pero no busques, es lo que hablamos hoy, o sea que si no te lo acordás, no importa, que lo diga el que se acuerda, le pregunto a otro. ¿Qué relación hay entre una reacción química? ¿Se puede llevar a cabo una reacción química sin energía? Necesita siempre algo de energía, exactamente. Bien, eso es lo que quería que me dijera, nada más. Y bueno, para que se lleve a cabo, a veces una reacción química, ¿qué pasa con la energía? ¿Qué hace? Consume. Y otras, si yo pongo cal, por ejemplo, con agua, por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Alguna vez alguien vio que pase eso? Se produce como una ebullición, es como que hierve. Claro, como el uvasal. Entonces, como el uvasal, exacto. ¿Qué pasa ahí? ¿Libera energía o consume energía? No, ahí libera, ahí libera. O por ejemplo, a veces pasa que, ¿viste cuando pegaste alguna vez algo con poxipol o con poxilina? No. Bueno, vos tenés un pomito A y un pomito B. Y vos, para que se ponga duro el pegamento, tenés que unir los dos pomitos, el A y el B. Y se pone caliente esa mezcla una vez que la haces. ¿Eso por qué sucede? ¿Libera energía o produce energía? No, ahí libera, justamente libera calor, por eso que se pone caliente. Vos lo tocás y está caliente porque está liberando calor. ¿Me explico? Cuando libera calor, ¿qué quiere decir? Que esa reacción es ¿qué? Cuando libera energía. Vamos al power. No. ¿Esa reacción qué es cuando libera calor? Un poco más grande, profe, porque no se ve. Cuando libera calor. Bien. ¿Y cuando toma calor? Endergónico, está mal escrito. ¿Está claro? Bien. Entonces, ahora les pregunto a usted, le pregunto a otro. Vamos a hacer las preguntas que están escritas. ¿Cómo podemos activar una materia proveyéndola de energía para que se produzca una reacción? Le pregunto a Belén Benítez. ¿Cómo activás una molécula para que produzca calor? ¿Qué podés hacer para que se pueda llevar a cabo la reacción? ¿Cómo podés hacer para darle energía? Algo. Para que se produzca la reacción. Belén.
Míralo acá. Pará, acá no está. No, no está. Sí, sí. Acá está. ¿Cómo hago para darle la energía de activación a una materia? ¿Qué puedo hacer? Calentándola, por ejemplo. Bien. Dándole electricidad. Poniéndole ácidos fuertes o bases fuertes. ¿Qué más? Mecánica. Radiante, que acá no lo puse, dándole irradiación. Bien. ¿Lo entendés o no lo entendés? Porque me da la sensación de que no entendiste nada. Está. Bien. Bueno, y ahora le voy a preguntar a Candelaria, a Víctor no, porque ya lo sabe. A Candelaria, ¿cómo podés hacer para que se lleve a cabo esa reacción sin esos elementos que probablemente me matarían a la célula? Porque yo no le puedo tirar un ácido a una célula para que me produzca una reacción química. Ni la puedo calentar mucho, ni la puedo, qué sé yo, lo que sea. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que se lleve esa reacción? ¿Qué hace el organismo? ¿Con qué cuenta? Vamos al power. Ayúdate, a ver. ¿Con qué cuenta el organismo? ¿Con enzimas? Claro, muy bien, con enzimas. ¿Y qué son las enzimas? Son proteínas, muy bien. Sí. Y quiero que me digas la palabra que me dijo Víctor. ¿Qué hacen sobre la reacción? Víctor me lo dijo de entrada, sin que yo se lo pregunte, sin que yo se lo diga. Me lo dijo él a mí primero. ¿Son qué? Empieza con C de Carlos la palabra. ¿Cómo, profe? La pregunta. Es decir, ¿qué hacen sobre la reacción química? Sí, Decísela, Víctor. catalizan. Eso, la catalizan. ¿Qué quiere decir? Hacen que se pueda llegar a producir aún sin esa energía de activación. Y hacen que se produzca más rápido. Muy bien. Son catalizadores biológicos, porque lo produzco la misma biología. Entonces, acá lo tenés. Bueno, Víctor, ahora vos. Me vas a contestar la 4 y la 5. Dale. A ver que agrando un poquito acá el celular. Ahí está. ¿Qué quiere decir que una reacción química sea endogénica exergónica? Que una ¿Endergónica o exogénica? liberaba energía y la otra la usaba. Y la otra la tomaba, exactamente. Exacto. ¿Cuál la libera y cuál la toma? Exergónica la libera y endergónica la toma. Perfecto. La 5. Diferencia de anabolismo y catalicismo. Catabolismo. Diferencia entre Catabolismo. anabolismo y catabolismo. Uno aprovechaba la energía ya liberada del otro. Creo que era el catabolismo el que ya aprovechaba la energía. No, ahí no Y me el gusta. anabolismo ¿El anabolismo es? No, no me gustó. A ver, vamos a preguntarle a otro. Así como me encantó tu respuesta de enzimas, esta no me gustó, Víctor. No te ofendas. No, no pasa nada. Débora Ábalos, contestame vos.
Débora, ¿estás? Sacá el micrófono. Pon el micrófono, mejor dicho. Débora se nos fue. Le preguntamos a Romy. Que el anabolismo no necesita oxígeno. Perdón, al revés. No, eso es aerobiosis o anaerobiosis. Ah, perdón. Esto es anabolismo y catabolismo. Son dos cosas que nada que ver. Ah, sí, sí. Anabolismo es cuando uno sintetiza moléculas complejas a partir de moléculas simples. Por ejemplo, yo sintetizo glucosa a partir de agua y dióxido de carbono. ¿Cuántas moléculas de agua y de dióxido de carbono necesito para sintetizar una molécula sola de glucosa? 6. 6 de agua y 6 de CO2. O sea que de 6 moléculas chiquitas transformé en una grande. Para poder unir esas 6 moléculas chiquititas, ¿consumí energía o liberé energía? Yo necesito pegatina para unir 6 moléculas. La pegatina justamente es la energía. O sea que uso pegatina o no uso, o produzco pegatina. Claro, el anabolismo era el que sumaba las reacciones químicas. Claro. Está bien. El catabolismo es lo que las liberaba. Exacto. Es la reacción que la libera. Consumo energía. Claro. Y con el catabolismo libero energía. ¿Queda claro? Sí, ahora sí. Bien. Esto lo tienen que saber, ¿eh? Bueno. ¿Lo entendiste, Víctor? Sí, profe, ahora sí. Bien. Bueno, ahora le vamos a preguntar a Débora, ¿volviste? Pon el micrófono si volviste. No volvió. Belén Benítez, ¿estás? Dale. Leemos la que sigue. ¿Cómo se almacena? Ya la dijimos. Si esta no me la te mato. No, el ATP es la última. ¿Cómo se almacena habitualmente la energía? Por ejemplo, el camello que va a ir al desierto almacena mucha energía en las jorobas. O el oso polar que va a dormir todo el invierno y no va a comer, no va a salir de casa ni nada, porque no tiene alimentos para cazar. Se va a pasar todo el invierno durmiendo. ¿A dónde almacena la energía para que poder seguir viviendo y teniendo energía y teniendo glucosa durante todo el invierno? ¿A dónde la almacena? ¿Qué tiene el oso polar? Que tiene mucho. Grasa, exactamente. Bien. ¿Y el camello qué tiene en las jorobas? Que también, cuando va al desierto, durante varios días, pobre, no tiene pasto que comer. Entonces, ¿a dónde? Agua y qué más, y grasa en las jorobas. ¿Está claro? Entonces con eso se puede arreglar bastante bien. O sea, entonces las células almacenan, o sea, se almacenan en los lípidos y en la glucosa. No, almacenan la energía en la glucosa. Ellos pueden producir ATPs directamente desde la misma, o desde la glucosa o desde los lípidos directamente. Entran al ciclo de Krebs y ahí entran como acetil-CoA directamente. Entró el ciclo de Krebs y ahí empiezan a producir ATPs. No necesitan pasar por la glucosa, porque la glucosa en última instancia me va a producir nada más que 2 ATPs, es muy poquito. Claro. Pero lo que sí me conviene es entrar al ciclo de Krebs y a la respiración. Y ahí me producen cualquier cantidad. Bien. ¿Está claro? Sí. La glucosa produce también, pero como más produce es cuando entró al ciclo de Krebs y después en la oxidación, en las reacciones de transferencia, en las reacciones de la fosforilación. ¿Está claro? Entonces, ¿a dónde se almacena la energía? En los lípidos y en los hidratos de carbono. En el humano, aparte de los líquidos, los hidratos de carbono, ¿a dónde los almacenamos?
¿Qué formamos para tener energía rápida y disponible, tener glucosa rápida? ¿Cómo acumulamos la glucosa? Porque si formáramos glucosa seríamos diabéticos todos. Entonces la glucosa de la sangre la sacamos de alguna manera. ¿Y la metemos a dónde? Para almacenarla. Lo hablamos la clase pasada. En el hígado. Y la metemos como que. ¿Qué formamos en el hígado? La glucosa no la dejamos suelta. Formamos algo. Un polisacárido, que no es ni el almidón ni la celulosa. ¿Cuál es? ¿Nadie se acuerda? ¿El colesterol? El glucógeno. Ah. No, Víctor, el colesterol es un lípido, es una grasa. Bueno, la número 7, se la preguntamos a... ¿quién fue la que habló recién? Belén Benítez, ¿no? Candelaria. Son muy poquitos, siempre les pregunto lo mismo porque quedamos 7 nomás. La 7. ¿Cuál es el elemento muy rico en energía que fabrica la... Si no sabes esto, te mato. Que fabrica la mitocondria y se pasa al resto de las organelas del citoplasma para que se lleven a cabo las reacciones que requieren energía. ¿Fue muy larga la pregunta? Sí, ahí la estoy leyendo, sí. Dale, léela en voz alta. ¿Cuál es el elemento muy rico en energía que fabrica en la mitocondria y se pasa al resto de las organelas del citoplasma para que se lleven a cabo las reacciones que requieren energía? Dale, contestámela. No te acepto un no. ¿En qué se transforman todos estos elementos? La glucosa, los lípidos, todo muy rico en energía, nafta, es nafta infinia. Nafta infinia, que el motor va a andar como tiro con esto. ¿Cómo se llama? Y enseguida se libera, no requiere reacciones grandes ni nada. ¡Pum! Y libera energía. ¡Pum! Y libera energía. Es nafta especial que tenemos. Es pólvora que tenemos. Ayúdele a alguno, dale. ATP. ATP, exactamente. ATP. Bueno, y ahora, ya que no sabías la 7, contestame la 8. ¿Cómo está formado el ATP? Por adenosina trifosfato. Exactamente. Es una base nitrogenada más una ribosa más trifosfato. 3 fosfatos. Y cada vez que libero un fosfato, ¡boom! Es una pila de energía que liberé. ¿Está claro? Sí. ¿Cómo está formado el ATP? Bueno, y ahora le pregunto a Romy. ¿Cómo se forma el ATP a partir de la glucosa? Esta es difícil. Ya nos estamos metiendo más profundo. Te voy a dar una ayudita. Te voy a poner el slide. Y te lo voy a poner grande para que lo veas. Ok. ¿Cómo se forma el ATP a partir de la glucosa? Porque entra al ciclo de Krebs. Krebs, perdón. Primero la glucosa se transforma ¿en qué? El piruvato. Bien. El piruvato depende. Vos fuiste la que me habló hoy cuando te equivocaste. Ahora vale. Depende que esté en aerobiosis o en anaerobiosis. Por eso es que esto te lo pregunté a vos. En aerobiosis. En aerobiosis es como va a ser más efectivo. Ok. Exacto, con oxígeno.
Ahí se va a producir justamente la respiración celular. Sí. ¿Qué pasa? ¿El piruvato se transforma en qué? Seguí la flechita. No llego a leer. Agrandalo. Los tengo todo agrandado ya. Bueno, dale una mano, alguno que le dé una mano. ¿En qué se transforma el piruvato? En acetil-CoA. Ah, En acetil-CoA. Muy bien. Y el acetil-CoA se une al oxalacetato que venía del ciclo de Krebs. Se llama ciclo porque da toda la vuelta. Y bueno, y entra al ciclo de Krebs. ¿Y ahí qué pasa? Ahí se forman 2 ATP más. A los 2 que teníamos que venían de acá, de la glucosa al piruvato, en el ciclo de Krebs se forman 2 más, van 4. Pero se van perdiendo varios hidrógenos que lo toman otros nucleótidos, que también son transportadores. Y estos hidrógenos se van pasando de encima a encima, se van transfiriendo hasta que finalmente termina todo transformado en CO2 y agua. Pero ahí se produjeron, en esas transferencias de hidrógenos, se produjeron muchos más ATPs. ¿Cuántos? 36. 32. Los otros 4 ya los teníamos de antes. Sí. Total 36. Sí. Perfecto. Okay. ¿Lo entendiste, Romy? Sí, igual lo voy a repasar, mucho no. Bueno, está bien, repasalo, me parece buena idea. Bien. De todas formas, para los que no están, la clase que viene, este cuestionario lo vamos a volver a hacer. Pero a ustedes les voy a preguntar y lo tienen que saber. No, mentira. Ni me voy a acordar, no tomé lista hoy, así que ni me voy a acordar quién estaba y quién no estaba. Bien, vamos a la otra pregunta. Y estamos terminando. ¿Cómo se forma el ATP a partir de los lípidos? Nos faltan 3 preguntas con esta y 2 más. ¿Cómo se forman el ATP? Antes lo hablamos a partir de los ácidos grasos. Ahora voy a hablarlo a través de los lípidos. Y se lo voy a preguntar a Ábalos. Ah, era la que no estaba. ¿Apareciste, Débora? No. Bueno, Romy ya habló, se lo preguntamos a Víctor. Víctor, a partir de los lípidos, ¿qué pasa? Los lípidos eran los ácidos grasos, ¿no? Se Sí. metían al ciclo de Krebs directamente, como acetil-CoA también. Sin pasar por piruvato, exactamente. Exactamente. ¿Y qué pasaba? ¿Qué diferencia había entre la glucosa y los ácidos Que grasos? dan muchísimas más moléculas de ATP. Exacto. ¿Por qué? Porque dan muchas más moléculas de acetil-CoA, es decir, produce muchos ciclos de Krebs de una misma molécula. Exactamente. Da más ciclos con una nomás. Claro, digamos. ¿por qué? Porque tiene muchísimos más carbonos que la glucosa. La glucosa tiene 6. Cada ácido graso tiene como 20. Entonces se divide en varias, se va dividiendo y forma muchos acetil-CoA. Y cada acetil-CoA se une con un oxalacetato y se da toda la vuelta a un ciclo de Krebs. Perfecto. ¿Me explico? Entonces, Sí, sí. una molécula de ácidos grasos, ¿cuántos ATPs produjo? 129. Claro. O sea que, poner que fueran 40 para redondear, ¿no? 40 glucosas. 3 por 4, 12. Casi 3 veces más. Sí. ¿Queda claro? Sí, claramente. Ahora igual lo noto. Y los aminoácidos son variables. Porque depende, el aminoácido depende cuál sea, a dónde va a parar, depende de la cantidad de carbonos que tenga y todo. Pero siempre son menos. Los que más producen son los ácidos. El ranking es primero ácidos grasos, después hidratos de carbono y último proteínas. Primero lípidos, después hidratos de carbono y último proteínas.
vamos a las dos preguntas que nos faltan. ¿Qué son el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa? Son preguntas que justamente son difíciles porque cuesta entender todo esto. A ver, ¿quién quiere contestarla? Les doy la elección. ¿Cómo era Belén, la pregunta? ¿qué es el ciclo de Krebs y qué es la fosforilación oxidativa? El ciclo de Krebs es justamente, es toda la vuelta esta a partir del oxalacetato y la acetil-CoA que se produce liberando iones hidrógeno, 2 ATPs, CO2. Eso es el ciclo de Krebs. Y produce en realidad 2 ATPs. Ahora, ¿qué pasa con esos iones hidrógenos que se liberan? Justamente se van a ir yendo de un elemento a otro por reacciones enzimáticas y en cada pasaje se va a liberar energía. Entonces, eso a la larga me va a producir 34 ATPs. Ese es el proceso de fosforilación. Es decir, el ATP empieza como una adenosina monofosfato. Con los hidrógenos que se liberan, se transforma en un difosfato. Se siguen liberando hidrógenos y se transforma en un trifosfato, que es el ATP. Entonces, esto no está en el cuestionario. Pero ¿cuál es más eficiente? Le pregunto a cualquiera de ustedes. ¿El metabolismo con oxígeno o sin oxígeno de la célula? Con oxígeno. Oh, obvio. Ni hablar. Estamos hablando de 2 ATPs contra 120 y pico. 29. De un lípido, ¿no? Sí. Bueno, acá esta pregunta ya está contestada, la 12. ¿Cuántos ATP se generan por una molécula de glucosa y cuántos por una molécula de triglicéridos? A ver, contestame la voz. No, Débora no está. Belén, sin mirar. ¿Cuántos ATPs se producen por la fosforilación oxidativa, ¿no? Por todo el ciclo. Por una glucosa, muy bien. ¿Y por un ácido graso? Por un ácido graso. Me haces enojar. Habíamos hablado que el ácido graso era el que más producía, porque era muy grande, tenía muchos carbonos. 129, exactamente. Exactamente. Bien. Bueno, ¿quedó claro? Es lindo el tema este. A mí me gusta, por lo menos. Y es lo que nos pasa en el cuerpo. Pasa que, Sí, bueno, es pero difícil de entenderlo. es difícil de entender. Pero esta clase, con que sepa, esta es cortita, esta es una clase cortita. Pero la que es difícil es la pasada, que es larga. Pero bueno, no podían entender lo de hoy si no entendían lo de la vez pasada, ¿no? No, claro. Por eso es que me demoré tanto ayer repasando la clase pasada. Bueno, nos vemos la semana que viene con la última clase. Bien, buenísimo. A la misma hora y en nuestro canal. Ok, gracias, profe. Chao, profe. Pásenselo a los que no pudieron estar. Sí, Dale. Chao, gracias. chao. Chao.